¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, quiero anunciar oficialmente que dejo de trabajar. Han sido 6 meses muy duros, se acabó el trabajo de por vida. Nada, comentaros que se acabó el trabajar en Islandia, se acabó el trabajo en Klumba. Hoy ha sido, hoy 19 de septiembre, mi último día aquí. Independientemente de lo que pase mañana en la semifinal y si nos metemos a la final la semana que viene, no voy a trabajar la semana que viene porque quisiera descansar ya para una semana ya, pues descanso y ya está. Hoy he dejado de trabajar y bueno, quería comentaros un poco mi reflexión y cómo han sido. Voy a empezar por cómo ha sido a nivel, o explicaros un poco cómo ha sido mi trabajo allí, el día a día. Sinceramente, las primeras semanas quería morirme ahí, quería morirme. Ha sido la primera vez que he trabajado en mi vida, realmente. La única forma de obtener ingresos en mi vida ha sido jugando al fútbol, que bueno, pues sí, es un trabajo, sí, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? O sea, el que mi hobby se convirtiera en un trabajo, pues no es lo mismo que trabajar en Clumba. Pero bueno, ya me entendéis. Que como luego voy a explicar, cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, ya me entendéis. Únicamente trabajé 1 mes y medio en un colegio haciendo actividades extraescolares con chavales y tuve que dejarlo porque empezaba las prácticas de la universidad y no podía compaginarlo. Así que ha sido mi primer trabajo. Bueno, o sea, no voy a empezar con la pantomima de sí, me ha mejorado como persona y no sé qué y tal. Pues no, ojalá nadie trabajase, nadie tuviera que trabajar y tal. Y el trabajo no te dignifica para mí. O sea, no, ojalá nadie trabajara y tuviéramos todo, pero claro, al final todo esto es una cadena y todos tenemos que trabajar, salvo que tengan mucho dinero y seas el que pone la pasta. Que también, obviamente, esa gente ha trabajado para estar ahí. Nadie aquí regala nada. Me refiero, por ejemplo, a lo de como mejorar como persona y no sé qué, el hecho de ser responsable, de levantarte y tal, pues bueno, o sea, no voy a vender aquí la moto, ¿sabes? No soy ningún héroe y no voy a inventar aquí el madrugar ni el trabajo. Simplemente, pues bueno, eh, me he quedado dormido una única vez, que me quedé dormido, nada, en realidad fueron 10 minutos, pero claro, se fueron los que me llevaban. Y no me sonó la alarma, me desperté súper rápido y nada, vino el jefe y me llevó y tal. Pues bueno, una falta en 6 meses, pues creo que se respeta, ¿no? Yo me he estado levantando a las 7:30, 7:40. Si alguna vez he desayunado, muy poca, no soy de desayunar. Y cogía y a las 8 estaba ya listo ahí para empezar a mover el pescado. Yo llegaba, me ponía en un box con una pareja y empezábamos a mover el pescado, como en algún vídeo ya habréis visto, os lo pondré por aquí. Empezamos a poner diferentes tipos de bacalao en bandejas, cabezas y demás. Íbamos apilándolas, llevaban luego otra persona con una carretilla a una sala donde el pescado se secaba durante un día y medio, no sé exactamente, y luego se lleva a otra zona para apilarlo en cajas grandes que son transportadas a una máquina para empaquetarlas en bolsas así como de seda, tal, que son a su vez llevadas a un contenedor estos grandes para llevarlas a Nigeria. A Nigeria, eso es. Porque al parecer allí este tipo de pescado se utiliza pues a modo de para darle sabor a los caldos y tal, pues como por ejemplo aquí, al menos en España, utilizamos la punta de jamón, ¿no? Pues allí este tipo de el bacalao se utiliza para los caldos y demás. Eso ha sido todo. Yo entraba a trabajar, como os digo, a las 8. Teníamos un descanso de una media hora, a las 9:30 hasta las 10. Luego de 10 a 11:45 más o menos, hasta la 1 luego teníamos descanso para comer. Luego hasta de 1 a 2:25 otra vez turno. Descanso de 20 minutos y luego hasta pues que se acabara el bacalao.
Cuando no había bacalao nos poníamos a limpiar y las bandejas estas verdes, que alguna vez habréis visto, y poco más, la verdad. Sensaciones en cuanto a cansancio y todo eso, pues las primeras semanas sí se me hicieron bastante duras porque trabajaba con los polacos aquí, sobre todo con las mujeres, que son las que están en esta zona. Tienen un manejo con el pescado increíble, o sea, una rapidez tremenda y claro, pues para querer llegar a su nivel yo me esforzaba más, no estaba habituado, súper cansado la verdad. Afortunadamente para mí, al mes y medio de estar trabajando, llegó Eze, el cual voy a llevar siempre en mi corazón. Un argentino de 24 años que la verdad que me salvó la vida en Clumba, porque a partir de ahí yo estuve trabajando con él y el tener una persona con la que hablar y poder entenderte, sobre todo encima también que vaya a tu ritmo trabajando, pues bueno, o sea, es la verdad que la persona que ha hecho que todo esto en Clumba sea para mí la hostia, la verdad, porque sí, o sea, el hecho de, por ejemplo, cuando había mucho pescado, decirle que abriera la puerta, todo ese tipo de cosas se hacían más fáciles. Por ejemplo, hoy último día he tenido que trabajar con una polaca, igual trabajaba muy rápido, ha habido situaciones en las que no sé muy bien cómo me dice, pero bueno, al final te entiendes, ¿sabes? Pero muy cansado, muy cansado cuando no estaba él. Así que, y gracias a quien haya que darle las gracias por que viniera ese, la verdad. Ha hecho que todo esto fuera mucho más fácil, la verdad. Y las risas que nos hemos echado, todo lo que nos hemos contado, bueno, él ya lo sabe que va a estar siempre en mi corazón, la verdad. Allí en España tiene casa. Y una buena joda nos espera en España. Y bueno, a modo de reflexión, voy a empezar hablando el tema de los compañeros y eso, porque, pues bueno, es la primera vez, como os he dicho, que trabajo, el tema del compañerismo y todo eso, se ha hecho un poco durete, porque no sé si es un poco el tema de pues, no compartir nacionalidad, el tema del idioma y tal. La mayoría he trabajado con gente polaca. Meh, Bueno, pues no me he sentido muy arropado, la verdad. No es que haya hecho migas, no han hecho tampoco por hacer migas. Bueno, pues sin más. La verdad que muy sin más ese tema. Yo que soy una persona bastante social, creo que bueno, en un primer momento me puede costar el entablar o el coger esa confianza con alguien. Una vez cojo esa confianza con alguien, pues bueno, los que ya me conocéis sabéis cómo soy. Y no, yo creo que la barrera del idioma es muy grande porque además la mayoría no entienden el inglés. Entonces, pues eso. Y luego ya, para acabar, me gustaría hablar de cómo me he tomado yo esto, ¿no? Como la filosofía que he llevado con esto, porque la gente me dice, joder, pues tienes que estar orgulloso de que para ser tu primer trabajo, pues, los huevos, ¿no? Que has echado y demás y tal, y pues, o sea, que yo agradezco todas esas palabras, de verdad que me llenan un montón, pero no lo veo así, no veo como que sea nadie especial por haber trabajado aquí, porque realmente pienso que todos los trabajos tienen su parte positiva y parte negativa. El otro día, por ejemplo, vi que a alguien hablando como que, ay, los futbolistas, no sé qué, tal. Joder, hay gente, los futbolistas, por ejemplo, sacrifican, no sé, ahora mismo casi 40 años de su vida única y exclusivamente por el fútbol. Obviamente que tienen, a partir de, por ejemplo, su retirada, toda una vida ya solucionada, la suya, la de sus hijos, la de toda su familia, la de los hijos de sus hijos, en su mayoría. Pero estos son a lo mejor unos pocos. Hay muchísimos futbolistas que, por ejemplo, les da para tener una vida muy buena cuando se jubilan y tal, pero, por ejemplo, no han aprovechado
o a lo mejor no han disfrutado de la vida como puede trabajar una persona que trabaja en Clumba, que tenga los fines de semana, que tenga tardes libres sin ningún tipo de presión para hacer absolutamente lo que quiera. Un futbolista, por ejemplo, tiene que cuidar su cuerpo a las 24/7 del día, todo, tiene que cuidar absolutamente todo. No me estoy refiriendo a un futbolista como yo, que yo no soy nadie. Soy un futbolista profesional de verdad. Que bueno, que también habrá gente en quinta división que se tome el fútbol como si fuera, y que lo veo genial, que cada uno que se tome pues eso, el fútbol, si es futbolista o quiere ser futbolista, que se lo tome como su único objetivo. Yo en mi caso nunca me lo he tomado así porque he tenido que compaginarlo, por ejemplo, con los estudios, o pues quizá a lo mejor no he sido todo lo profesional que podía haber sido para lograr ese objetivo, del cual no me arrepiento para nada, porque la vida es así y me ha llevado a estar donde estoy y ser como soy ahora mismo. Pero lo que quiero decir es eso, que al final todo trabajo tiene su parte positiva y parte negativa. Yo aquí me lo he tomado como, pues eso, una forma de ganar dinero, de por ejemplo no estar en casa todo el rato en el sofá con el móvil, cosa que es negativa para mí, no estoy sin hacer nada. Joder, pues ya que vengo aquí a un nuevo país, pues estar haciendo cosas, estar ganando dinero. Yo aquí a este país no he venido por dinero, ni por fútbol, ni por nada. Yo he venido aquí por una situación que lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, tuve que pasar y las cosas suceden así como tienen que suceder y afortunadamente todo se ha resuelto bien. Estoy súper feliz, estoy súper a gusto. Ahora tengo muchas ganas de volver a España y me siento orgulloso de la forma en la que he afrontado este trabajo, no en la forma en la que he trabajado. Obviamente también porque creo que he sido lo más profesional y he hecho lo mejor que he podido. Pero de lo que más orgulloso me siento es de haber afrontado no solo el trabajo, sino todo de la forma en la que lo he hecho. Porque he sido muy feliz, la verdad. Yo llegaba reventado a casa, pero siempre con una sonrisa, siempre feliz, la verdad. Así que de eso es lo que más orgulloso me siento, la verdad. De habérmelo tomado con esta filosofía de vida, porque todo tiene su parte positiva y negativa, absolutamente todo, de verdad. Solo que a lo mejor hay cosas muy positivas que solo vemos las positivas, pero también tienen negativas, como os he dicho lo del fútbol, por ejemplo. O, no sé, por ejemplo, cuando yo sea profesor, bueno, ya soy profesor, pero si algún día ejerzo, ojalá que pronto, también tendrá cosas positivas. Y es el trabajo de mi vida, ser profesor, pero también tiene cosas negativas. Hay gente que no sería capaz. Mucha gente me dice, no sería capaz de trabajar en Clumba. Claro que serías capaz, tú y todos. No sería capaz de sacarme una ingeniería. Claro que eres capaz de todo. Lo que te propongas. Si vas con un objetivo y vas a muerte a ello, creo que todo el mundo sería capaz. Obviamente todos tenemos un contexto y unas dificultades para lograr esos objetivos o un tiempo determinado, porque a lo mejor, entre comillas, te puede pasar el arroz, que bueno, tampoco lo pienso, pero no tenemos todos el mismo contexto para lograr las cosas. Pero creo que todo el mundo es capaz de trabajar aquí en Clumba, absolutamente todo el mundo. Solo que está en ti la forma que te lo puedes tomar y lo positivo que quieras ser en la vida, la verdad. Así que bueno, nada, estas son mis sensaciones después de haber trabajado. Ahora apuntarme a Infojobs, a Deco y todas esas mierdas de páginas para buscar trabajo en España. Así que nada, espero que os haya gustado esta reflexión y que os pueda servir en algún futuro, ojalá que sí. Y que nada, nos vemos pronto en España. Mañana semifinal, espero que vaya todo genial y ganemos y esté aquí una semana más. Así que nada, muchas gracias por el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en los bares. Os quiero. ¡Vamos, Clumba!